yo les recomiendo esta guía para el uso de INEX, que la desarrolló el mismo autor, que es eh, Sayed. Eh, entonces, ahí les explica, digamos, el significado de cada uno de los argumentos, los programas que hay que instalar para que funcione el R apropiadamente, ¿qué más? Las diferentes funciones que hay, que la principal, digamos, para calcular la parte estadística es esta función inExt, ¿no? Entonces, él nos va a calcular los intervalos de confianza de los diferentes tipos de diversidad, nivel uno 2 y 3 etcétera. Eh, Vean que dentro de esa función podemos agregar el argumento de tipo de datos, que puede ser abundancia, puede ser incidencia. Normalmente no tenemos abundancia, jóvenes. Rara vez en los muestreos rápidos logramos colectar datos de abundancia. Entonces, lo que se hace es trabajar con datos de incidencia o de frecuencia. Lo más común es incidencia, o sea, ustedes reportan si en un sitio estaba presente o no estaba presente una especie. Es sinónimo, digamos, de ocurrencia. Eh, entonces, bueno, aquí viene la tablita de los diferentes argumentos que usa el programa. Vean que son relativamente pocos, son estos acá. Y a veces lo tedioso es saber cuál es el tipo de formato que debemos usar para trabajar para correr los diferentes análisis y después hacer las curvas de rarefacción. Entonces, el argumento endpoint, yo rara vez lo uso, es como para decirle al programa dónde quieren ustedes que llegue el eje X. Si ustedes le ponen un número muy alto, entonces va a quedar medio rara la curva. Yo normalmente lo dejo así a como está por default. Eh, los nodes es el número de espacios que va a haber en el eje X, el número de divisiones. Por default está en 40. Yo normalmente lo dejo así. Si ustedes lo quieren hacer que se vea más estético, pues pueden jugar con ese número, con ese argumento. Es nodes igual a X número que ustedes le pongan. Eh, entonces, eh, quizás lo más importante es saber cuál es el formato apropiado que deben tener los datos. Abundancia se usa más que todo cuando ustedes tienen datos muy robustos en donde vamos a conocer cuál es la abundancia de cada una de las especies. Rara vez vamos a tener eso. Eh, Después, lo más usado y lo que yo normalmente uso también es Incident Round, que es básicamente datos de presencia-ausencia. Entonces vamos a tener a convertir los datos que colectamos en una matriz de ceros y unos, ¿no? Uno es presencia y cero es ausencia. Entonces a eso se le llaman matrices o listas, ¿no? De presencia-ausencia. También hay otro tipo de datos de incidencia que es cuando tienen frecuencia, pero también rara vez tenemos frecuencia. Frecuencia va a ser como el número de veces que encontramos una especie en un lugar X, digamos. Entonces, eso tampoco se usa mucho, depende del muestreo, digamos, que tengamos. Si si hubieron múltiples monitoreos a lo largo del tiempo, ahí quizás sea útil. Este, Posteriormente, bueno, aquí les da un ejemplo, digamos, de qué significan cada una de los resultados que les da el INEX, eh, comenzando con el SOPS, que son las especies observadas, digamos, con el N que ustedes tienen. Entonces tenían tantas muestras o tantos individuos y les aparecieron 26 especies aquí, por ejemplo. Y en este caso tenían 252 individuos o muestrearon 252 parcelas y un total de 37 especies. Esto que está aquí es el Sampling Coverage Estimate o Sampling Coverage, sencillamente,
Y eso lo que nos está diciendo es qué tan bueno fue el esfuerzo de muestreo que hicimos. Entre más cerca, cuando es uno, quiere decir que muestreamos el 100% de la comunidad. ¿Me están siguiendo, jóvenes? ¿Aló? Sí. Sí, Ok, entonces, estos están muy bien muestreados, ¿no? Eh, y esto que está aquí también lo da, digamos, es el primer resultado que da el INEX cuando uno lo corre, es el número, digamos, de parcelas que tuvieron un individuo, en este caso, en este hábitat que está acá, habían 12 parcelas donde solo había un individuo y en este otro habían 14. Después, número de parcelas o de muestras donde habían dos individuos, en este caso hay cuatro, en este hay cuatro también, parcelas con tres individuos. Eso es así, datillos que eventualmente pueden ser para describir la base de datos, digamos, pero no aportan mucha cosa. Eh, entonces, bueno, eso es, esa guía es muy útil, viene muy bien explicado de una forma simple y le recomiendo que la vean. En, cuando obtenemos la diversidad asintótica, que es como el último análisis que hace el paquete, él nos va a dar la riqueza de especies, que vendría siendo el nivel de diversidad Q igual cero, es el equivalente de la riqueza de especies y eso es básicamente, se están considerando todas las especies que se encontraron, independientemente si son raras o si son dominantes o si son comunes, etcétera. Nos dice cuál es el observado, nos dice, de acuerdo a los estimadores no paramétricos que utiliza en la simulación que hace el programa, deberían haber 3.9 especies, por ejemplo. Esa es una cosa, jóvenes, cuando ustedes reporten esto, digamos, en los resultados, en un artículo, en un manuscrito, siempre redondéenlo. Hay gente que pone los tres decimales, así, eso no nos interesa. Lo que le interesa al lector es ver el número entero. Hasta podrían redondearlo a 40, digamos, digo, a 44 y a veces ponen hasta 6 cifras ahí, no, eso se ve feo. Eh, este es el error estándar, ¿no? También le da una desviación, o sea, no solo le dice cuál es la riqueza, sino que le da la desviación estándar para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la estimación es que hay eh, en este caso 43 especies más 44 más menos 14 especies. También te da los intervalos de confianza. Entonces, usted observó 26 especies, pero probablemente la riqueza varíe entre 30.5, bueno, 30 y 97 especies. Eh, entonces, bueno, esos son algunos términos que se usan. Ustedes pueden determinar en una corrida la diversidad para el nivel 0, para el nivel 1 y para el nivel 2. Es solo cambiar el valor de Q, ¿no?